Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por venir un viernes por la tarde y encima un viernes lluvioso como es hoy, ¿no? Y más cuando vamos a hablar un poco sobre educación, sobre la educación libertaria y sobre unas figuras muy desconocidas todavía dentro de este mundo de la pedagogía anarquista y de la pedagogía libertaria. Yo, bueno, mi idea es explicar los últimos trabajos que he hecho, centrándome en una segunda parte en este libro que tenéis aquí y también invitaros a participar. Os voy a hacer leer a los que quieran porque si no, no hay una interacción mínima, ¿no? A mí me gustaría estar de pie, pero como lo estamos grabando, pues me tengo que quedar aquí sentadito, ¿vale? Y luego, pues que interrumpáis todo lo que queráis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un vídeo, un par de minutos nada más. Quisiera darte el mundo entero. A partir de ahora, no importa cuánta tierra nos avienten. La luna, el cielo, el sol y el mar. No vamos a dejarnos enterrar. Nos vamos a sacudir. Regalarte las estrellas. Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. En una caja de cristal. Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo. Hay niños de su edad en el mundo que son capaces de resolver fórmulas complejas de cálculo. ¿Cómo podrían los alumnos de la escuela José Urbina hacer ese tipo de cosas si no tenemos computadoras ni internet? Pero ¿saben qué? No necesitamos nada de eso. Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial. Llevarte al espacio sideral. ¿Tú crees que yo podría ser ingeniera espacial? ¿No tendría usted que estar dando clases ahorita? Mejor les dejo que aprendan. El mundo ha cambiado, señor Juárez. Y nosotros no. Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Entonces se desconectan, se alejan y los perdemos. Usted me preguntó que por qué vine aquí. Ya no quiero perder más niños. Ni uno más. Llevarte al espacio sideral. Bueno, no sé si habéis visto esta película. ¿La habéis visto? Radical. Bueno, tenemos aquí la suerte de que hay un compañero mexicano que puede hacer hasta luego la crítica de la película. Bien, la he puesto por una razón que vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Y luego lo explico. También señalaros que el objetivo sobre todo es dar a conocer nombres de enseñantes olvidados y olvidadas, y que yo creo que merecen el reconocimiento porque vivieron unos años terribles dentro de nuestra historia más reciente. Siempre se habla de la institución libre de enseñanza, de muchos profesores y profesoras, pero parece como que estos enseñantes racionalistas estuvieran olvidados, ¿vale? Bueno, parece y de hecho así pasó. Mirad, a la hora de enfrentarnos con la documentación existente tenemos serios problemas, porque o bien la documentación se perdió durante la Guerra Civil, o bien todavía no ha salido suficientemente a la luz. Nosotros nos basamos en documentos que hay fundamentalmente en Salamanca, en el archivo histórico, y luego pues consultando aquí en la Fundación Anselmo Lorenzo, en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam y, en fin, en algunos otros archivos. Por ello, hoy doblemente darle las gracias a los compañeros y compañeras de la FAL porque, bueno, pues nos permiten estar aquí este rato. También comentar que a la hora de acceder a las fuentes
Hay que destacar sobre todo el trabajo que realizó el profesor catalán Pere Solà, que fue quizá el pionero en abordar estos temas cuando estudió en las escuelas racionalistas de Cataluña. Y en Madrid, que hay muy poca tradición, fundamentalmente, hace ya más de 30 años, con la profesora Francisca Beltrán, y más recientemente pues con Antón Burgos, Guzmaro y Fernando Jiménez, que ha realizado un trabajo reciente sobre los ateneos en Vallecas, y poco más. Es decir, poco a poco yo creo que afortunadamente van saliendo a la luz nombres y experiencias pedagógicas muy interesantes. No hay que olvidar que, aunque vamos a centrarnos en la segunda parte sobre un manifiesto escrito en 1935, la consecuencia de todas las ideas que se escriben en ese manifiesto y que promueven esos profesores se desarrollan poco tiempo después, en plena guerra civil. Como veis por las imágenes, Madrid, una ciudad asediada durante casi 3 años, lo sufrió en carne propia, y mientras se trataba de dar clase y de atender a miles y miles de niños y niñas. Cuando recogemos la tradición de la escuela racionalista, tenemos que acudir a muchas figuras, no solamente a Ferrer Guardia. Antes incluso que Ferrer Guardia ya había escuelas racionalistas. Ferrer dio su metodología, pero no solamente Ferrer. Siempre se olvida a otra figura tan importante o más que Ferrer, que fue Clemencia Jaquinet, de origen francés, y que con él impulsó la escuela racionalista de la calle Bailén de Barcelona. Pero, por destacar algunos, arriba tenéis la imagen de Antonia Maimón, una maestra madrileña que pasó muchos años en la cárcel, desafortunadamente, y que murió prácticamente en la indigencia. Una maestra estupenda, maravillosa. Sobre ella hay alguna bibliografía muy, muy buena, además. Y 2 maestros os he puesto aquí. José de Tapia y Patricio Redondo, Paco Itir, que era su seudónimo. Estos maestros son maestros racionalistas que pueden escapar de la represión franquista y llegan a México. Paco Itir, o Patricio Redondo, desembarca en uno de los barcos del exilio y llega a Veracruz, comienza a andar y al final acaban en San Andrés de Tuzla. Y ahí en San Andrés, pues en una plaza, se encuentra con unos chiquillos y les pregunta por la escuela. Dicen que no tienen, y a partir de ese momento Patricio Redondo comenzará a ser su maestro. Debajo de un árbol, como dice, y por eso sale ese grabado. Y José de Tapia era un gran amigo, un amigo íntimo de Patricio Redondo, y acabará también siendo llamado por Patricio Redondo, acabará en México, fundará posteriormente una escuela. Las 2 escuelas siguen funcionando en México. Son los primeros en introducir en México y gran parte de América Latina quizá la metodología Freinet, porque ellos, aunque eran de la CNT, seguían también y conocían la metodología de Ferrer Guardia, pero habían aprendido con un inspector en Lleida, Herminio Almendros, y con otro grupo de profesores habían aprendido la técnica Freinet. Si recordáis, en la película Benayes, El maestro que prometió el mar, se cuenta, sale hasta el nombre de Patricio Redondo, y a la hora de elaborar y de intercambiar diarios escolares, que era fruto del trabajo que hacían con los chicos y con las chicas. Bueno, pues eso lo llevaron a México. De ahí que el vídeo que os he puesto de la película Radical, a lo largo de la película también hace mención a la importancia de los diarios escolares, ¿vale?, que introdujeron estos 2 profesores en México. En ese contexto vamos a explicar brevemente cuáles son los organismos fundamentales de la enseñanza anarquista, de la enseñanza de la CNT en este Madrid desde el año 36 al año 39, los 3 años de guerra. El primer organismo sería el Sindicato de Enseñanza en la CNT, que se intentó crear en el año 31, creo recordar, pero que hasta septiembre del 36 no se configura, ya una vez iniciada la guerra civil. A la CNT pertenecían pocos
pocos afiliados había. Tenían en enseñanza unos 2.500 más o menos afiliados. Pero sí se organiza mediante secciones de primaria, de secundaria, y poco a poco van aumentando la afiliación, se van organizando también en una especie de federación regional de la zona centro, y en junio-julio del 37 surge en Valencia la Federación Nacional del Sindicato de la Enseñanza. Fijaos en este señor del centro, que se llama Joan Puig Elias. Y aquí aparece una mujer dentro de las diferentes secretarías. Hay que resaltar el papel de las mujeres, por encima de todo, porque les costó muchísimo abrirse paso, les costó el reconocimiento, y a muchas de ellas no se lo reconocieron jamás, ¿vale? Y su presencia y su actuación es totalmente válida. Todas sus experiencias que, por lo menos en materia educativa. En ese momento hay un gran Ministerio de Educación desde noviembre del 36, dirigido por Jesús Hernández, que es del Partido Comunista, que hace una gran labor, aunque hubo sus enfrentamientos entre la CNT y el Partido Comunista, lógicamente, pero en educación va a fomentar un plan de alfabetización, va a seguir construyendo escuelas, bibliotecas, va a crear la inspección de segunda enseñanza, sobre todo el Consejo Nacional de la Infancia Evacuada, porque hay que recordar que las bombas siguen cayendo sobre Madrid y que siguen viniendo refugiados, miles de refugiados, y otros son evacuados, ¿vale? Pero ese trasiego de niños, de niñas, hay que atenderlo pedagógicamente en las escuelas, y la escuela pública no da abasto. En abril del 38 nos surge otro cambio de ministro y tenemos al compañero Segundo Blanco, que accede al Ministerio de Instrucción Pública, que es un compañero de la CNT, al que, en mi modesta opinión, no se le ha reconocido suficiente. Parece como que el año 38 iba a pasar muy deprisa, que la guerra prácticamente llega al final enseguida, y parece que no tiene importancia lo que hacen los compañeros y compañeras de la CNT en educación, cosa que no es cierta. Segundo Blanco nombra como subsecretario de Instrucción, y va a ser la figura central en materia educativa, a Puig Elias, el personaje que hemos visto anteriormente, el del centro, el que tiene una figura del Greco, ¿vale?, en su rostro. Bueno, pues Puig Elias fue el director de la Escuela Natura. La Escuela Natura es una escuela racionalista en los años 20. Se rodeó de un claustro magnífico, de Emilia Roca, de Ayoza, de mucha gente muy, muy válida. Y Puig Elias fue también presidente de la Asamblea Municipal de Barcelona, en Cataluña. En Cataluña hizo, con otros profesores, creó el Consejo de la Escuela Nueva Unificada de Cataluña. Desarrolla en un decreto una ley de educación de lo más progresista para aquella época. Y cuando accede a la subsecretaría del ministerio, lo que pretende es llevar a territorio republicano toda esa normativa pedagógica que en Cataluña está teniendo un enorme éxito, tanto de las escuelas racionalistas como de las escuelas públicas, podríamos llamar. Puig Elias desarrolla también un segundo plan de alfabetización, trabaja con las milicias de la cultura, los frentes, y sobre todo una medida muy importante, y es que subió el sueldo a los maestros y maestras a 450 pesetas al mes, algo que era muy de agradecer en aquella época, ¿vale? Y sobre todo potencia también la evacuación de la infancia fuera de la guerra civil. En este sindicato también hay dos ejemplares importantes de revistas. Orientaciones, que se edita aquí en Madrid, pero que tiene una vida muy efímera. Orientaciones publica 32 números, pero es una revista muy interesante porque recoge intervenciones, experiencias, leyes, normativas, que escriben los propios alumnos y sobre todo los profesores. Algunos, no demasiados. En esos casos aparecen seudónimos, aparecen hasta firman como X o como Y, y cuesta mucho averiguar quiénes estaban detrás, ¿no?
Y en Cataluña se edita la revista Porvenir en castellano y Pervenir en catalán. La hace sobre todo un gran maestro que es José Sena y otros que son también racionalistas y que lo que tratan es de que sus alumnos y alumnas escriban y que se pueda hacer un intercambio entre las muchas escuelas que había. Es un poco en la línea también que os he puesto de la película Radical, el intercambio escolar, y ya se hacía en aquella época. Fijaos si eran optimistas que allí en Cataluña elaboraron un número para el calendario, el almanaque de 1939. Esto lo sacaron en el mes de diciembre. Y con muy buenas ilustraciones de ilustradoras que luego también alcanzaron cierto renombre. El segundo gran organismo en estos años es el Consejo Local de Cultura, aquí en Madrid. El Consejo Local de Cultura lo que pretende es... bueno, lo voy a leer, ¿vale? El objetivo, uno de sus objetivos. Para nosotros, el signo distintivo de todo movimiento revolucionario está en que liberta y educa al mismo tiempo, haciendo de la cultura, que es un privilegio en el régimen capitalista, patrimonio de quienes saben conquistar su libertad. El Consejo Local de Cultura estaba formado por miembros del Sindicato de Enseñanza, por Mujeres Libres, por Juventudes Libertarias y por otros, el Sindicato de Técnicos y otros organismos confederales. Y se trataba de organizar y de atender lo mejor posible la educación en Madrid, en todo el ámbito anarquista. Por eso tiene distintos organismos. También deciros que aquí interviene como delegado del Consejo una figura de un maestro también muy desconocida que se llamaba Nicolás Jiménez Jiménez. Pasó 12 años en la cárcel, de una condena de 30, al que jamás volvieron a dejar dar clase y que sobrevivió como buenamente pudo. Jiménez escribía mucho en Orientaciones. Bueno, uno de los organismos que atendía el Consejo Local era el Instituto Ferrer. No sé si reconocéis esa foto. Aquí veo que nadie estudia alemán. Es el Instituto Goethe, el actual Instituto Goethe. El Instituto Ferrer estaba primero en el Instituto Lope de Vega, pero luego pasó ya como Instituto Ferrer, a lo que hoy es el Instituto Goethe. Es como un centro de enseñanza de secundaria donde se dan clase para preparar a los niños y niñas para acceder al bachillerato, se dan clases de idiomas, de enseñanzas artísticas, incluso deportivas. Era un instituto atendido por un claustro de profesores estupendo. En la Escuela Politécnica Confederal, que también dependía del Consejo Local, se atendía, por un lado, una formación específica de radiotelegrafistas, de mecánicos, de acceso para pilotos de aviones o para la escuela de guerra, etc. Una formación profesional más tendente a atender las milicias, que reclamaban pues gente especializada. Por supuesto, atendían también las necesidades de la agrupación de Mujeres Libres, que desarrollaron una labor gigantesca en momentos muy difíciles, donde daban clases de mecánica, de chofers, que llamaban en esa época, mecánica, mecanografía, también clases de cultura general, etc. Atendían también las milicias de la cultura y la alfabetización en las trincheras, donde no podía faltar un maestro. Bueno, a algunos os sonará el periodista Mauro Bajatierra, que iba de trinchera en trinchera para hacer crónicas y siempre que iba al frente, en Usera, en Carabanchel, donde fuera, pues llevaba sus libros. Los libros para la biblioteca, los libros para el aula de la brigada correspondiente. A pesar de que le costaba mucho meterse en la trinchera, porque era un hombre con ciertas dificultades de movilidad por la obesidad que tenía. Otros organismos que también atendían la educación en Madrid en esos años eran las escuelas profesionales de capacitación del Sindicato de Espectáculos. Esta es una experiencia única.
una formación profesional dedicada al teatro, al baile, a la música, todo lo que fuera, bueno, todo lo que rodea ese mundo del espectáculo. Dirigida por un argentino, Valentín de Pedro. Digo lo de argentino porque él llevaba muchos años aquí en España y se sentía español por su familia y todo, pero ser argentino le salvó la vida. Estaba condenado a muerte y le salvó. La embajada argentina consiguió finalmente que emigrara, que se exiliara en Argentina, junto a su esposa, que era María Boixader, que era una actriz muy famosa en aquella época, de la que os he puesto ahí un retrato. Fernando Fernán Gómez, que os sonará, fue alumno de Valentín de Pedro en estas escuelas y habla excelentemente de Valentín de Pedro. Un hombre que también escribió mucho de teatro y novelas y demás. Y el Instituto Hogar del Sindicato de Campesinos estaba situado enfrente de lo que es el Santiago Bernabéu. Allí en San Martín de la Rosa, la CNT se incautó de una finca, de un palacete, un precioso, no sé si llegáis a distinguir la escalera, los jardines, la huerta, y aquí organizó una experiencia también de formación profesional única. Cada 4 meses era un curso organizado por cuatrimestres. Entonces se daban clases de agricultura, de ganadería, de enfermedades animales, de contabilidad, cómo llevar una granja, ¿vale?, para chicos y chicas. Y el objetivo era que todos estos jóvenes, al formarse, volvieran a sus localidades y fueran ellos los que llevaran la colectivización, las colectividades, ¿vale? Desafortunadamente, esto se perdió. Y el tercer gran organismo lo constituye la Federación Local de Ateneos Libertarios, que empezó en el Ateneo Libertario de Centro y pocos meses después se traslada ya a su sede definitiva en la calle Pinar. La Federación Local de Ateneos Libertarios lo que pretende es crear escuelas racionalistas, fundar escuelas racionalistas, pero estamos en un momento de guerra civil, con un Madrid asediado, de tal manera que muchos ateneos tienen que trasladarse. Por ejemplo, los 5 ateneos de Carabanchel tienen que venirse a Madrid, algunos desaparecen, pues porque no hay gente afiliada al Ateneo, bien porque está formado por personas, por jóvenes que han sido movilizados, bien porque han huido de Madrid o por las razones que sean, ¿no? Entonces, la federación local lo que intenta es que cuando hay pocos militantes, se fusionen. Y así sucedió con varios ateneos. ¿Qué es lo que hacen? Pues se reúnen una vez al mes, cada representante del Ateneo, luego más adelante lo explico, y tratan de resolver las necesidades más inmediatas. Por ejemplo, el objeto más preciado que podía desear una escuela racionalista de un Ateneo, del que fuera, era una máquina de escribir. ¿Vale? La máquina de escribir era lo primero que requisaban. Entonces, las escuelas pedían máquinas de escribir. Cuando algún Ateneo disponía de un microscopio de más, o de un material, o de mesas, o lo que fuera, y a otro Ateneo le faltaba para su escuela, se lo intercambiaban. O se pedía ayuda al sindicato, pues los carpinteros, ebanistas, lo que fuera, para construir los muebles. Eso significa que después de las primeras semanas donde los ateneos tenían otras ocupaciones, en Madrid, por primera vez en una asamblea de la Federación Local se dice: compañeros, por fin hemos dejado de hablar de abastos para hablar solamente de escuelas. Y se van a mantener pues prácticamente hasta un par de semanas antes de que entraran las tropas franquistas en Madrid. Dentro de la Federación Local sí que convendría citar a Germán Puertas, a José Ramos, José Gutiérrez, etc. Las ideas pedagógicas que unen a estas escuelas racionalistas son las ideas de Ferrer Guardia y de los compañeros y compañeras de las otras escuelas racionalistas. Es decir, la observación, el niño y la niña en primer lugar, el afecto, la experimentación, la investigación, no premios, no castigos, no calificaciones. ¿Vale? Es decir,
una metodología muy cercana a la escuela nueva, pero con algunos rasgos que la identifican. A pesar de eso, las circunstancias hacen que no siempre se pueda llevar a cabo estas ideas, ¿vale? Y que haya que adaptarlas. Las escuelas racionalistas están abiertas a cualquier niño. No hace falta que su familia esté afiliada a la CNT o sea militante. Cualquier niño o niña tiene derecho a entrar. Y se organiza en grupos de 3-4 años, de 4 a 7, de 7 a 14 y luego adultos. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pues que a veces hay que juntarlos. ¿Vale? La mayor parte de las veces hay que juntar a estos niños. Y entre las publicaciones que hemos podido rescatar y que se conservan en los archivos, hay un periódico que es Ciencia y Cultura, que viene a ser el porvenir de Cataluña, pero no es a color, es editado en este caso por la Escuela Racionalista del Ateneo de Guindalera y Prosperidad, pero hay otras escuelas como en Vallecas que también lo tienen y probablemente en alguna más. ¿Vale? Aquí escribían los niños, escribía algún profesor, algún maestro. Bueno, ¿quiénes formaban parte de este colectivo de enseñantes racionalistas? Pues en primer lugar, la tradición de la escuela racionalista dice que cualquier persona que se considera capacitada, aunque no tenga el título de magisterio, puede dar clase. Claro, esto no se atendió en este momento de guerra civil. Entonces se pidió enseguida a los maestros y maestras que aportaran su título, que siguieran un cursillo dirigido por Nicolás Jiménez, además, y que respondieran a una serie de una especie de examen de oposición y también de prácticas. Al término de las prácticas, que siempre cuentan con un tutor o una tutora, tienen que presentar una memoria. Ahí os he puesto el ejercicios prácticos que desarrolló la maestra María Teresa Raposo durante su época de prácticas. Dibujaban fenomenalmente. Yo he visto algún ejercicio más, un dibujo de animales, de una cabra maravilloso, de un águila, un mapa de España en relieve, bueno, es algo increíble, ¿no? La facilidad que tenía, sobre todo cuando la comparo conmigo. Pero bueno. Los enseñantes además podían pedir traslado por diferentes razones, irse de una escuela a otra, etcétera, ¿no? Pero para que veáis las dificultades que tienen, os voy a leer vale. Uno de los problemas que tienen que solucionar en el examen de matemáticas. ¿Cuál es el volumen del cono deficiente correspondiente a un tronco que mide 4,5 metros de diámetro mayor, 2,75 metros de diámetro menor y una altura de 4,75 metros? Eso, Javier, que es profe de economía, lo sabe hacer. Bueno, a ver, es verdad que entrañaba una cierta preparación, un mínimo de preparación, pero a ver, también hay que ser crítico con esto. Este problema se aleja totalmente de la realidad de los niños y más en una situación de guerra. Pero bueno, la idea de los maestros racionalistas y de las maestras es que el tema de investigación tiene que partir de los críos, de sus necesidades, de sus demandas, de su curiosidad, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero bueno, ahí estaba. También había clases para jóvenes y mayores, las clases de adultos que eran por la tarde de 6 a 8 o de 7 a 9. Y estas escuelas racionalistas, los ateneos, tenían que sacar dinero. Entonces organizaban muy a menudo festivales, bien la federación local o bien cada ateneo libertario. Aquí está el grupo de niños y niñas que era del sindicato de espectáculos y estaban representando, creo que Katiuska, Pero bueno. ¿Cómo se organizaban las escuelas racionalistas? Lo digo porque luego, cuando veamos un poquito el manifiesto y los personajes, hacen referencia a qué es esta escuela, ¿no? ¿Cómo se organiza? Pues quien manda en la escuela, a diferencia de las escuelas públicas de hoy, que manda, en teoría, un consejo escolar que no manda nada, quien manda está claro que viene de arriba y en este caso es la dirección. Quien mandaba en la escuela racionalista era la asamblea de socios y socias del Ateneo. En esa asamblea podían formar parte o no los enseñantes, depende, ¿no? Pero quien manda son ellos. Y
eligen una comisión pro escuelas, un delegado pro escuelas, que es el que va a asistir a las reuniones que organiza la Afección Local de Ateneos Libertarios, ¿vale? Que es donde se debate y se exponen las distintas dificultades. He de deciros que no todas las escuelas racionalistas de los ateneos querían entrar dentro de la federación, porque decían, algunas que se oponían, que era un organismo de control. Al final entraron todas, pero alguna costó. Uno de los rasgos fundamentales era que si se trata de fomentar las escuelas racionalistas, hay que crearlas. Y al igual que hizo el CENU en Cataluña, aquí en Madrid se van a requisar numerosos edificios. Acordaos de este plano, ¿vale? De este perfil, de este alzado. Y mientras, los niños y niñas en Madrid se mueven entre escombros, entre obuses, viven en el metro. Es decir, la situación que nosotros vemos hoy en escuelas, la que hemos visto y la que vemos en Palestina, en Ucrania, etc., Madrid también lo sufrió. Se organizaban conferencias, se fundaban bibliotecas. La biblioteca es el eje fundamental de las escuelas. Es una especie de museo donde los niños van a investigar. Y en esos ateneos, pues la gente daba clases de pintura. Por ejemplo, el pintor Martínez Novillo, que perteneció a la segunda escuela de Vallecas. Bueno, perteneció entre comillas porque Benjamín Palencia no quiso que entrara, pero bueno, y eso os he puesto una de sus obras. Todas estas escuelas cuesta lo siguiente. A ver, las escuelas, especialmente los maestros y maestras, tenían que mandar memorias trimestrales. Pocas han encontrado, muy pocas, ¿vale? Pero sí se sabe que, por ejemplo, la guindalera solía cumplir con esa memoria, pero al final, en diciembre del 38, que es el último dato que encontré, ascendía a 49.950 pesetas, más 33.300 pesetas que costaba el material de todas las aulas, de todas las clases. Bueno, ¿de dónde se sacaba el dinero? Pues de las cuotas. Cada socio, cada socia tenía que pagar una cuota que variaba desde los 0,25 a los 0,50 a lo largo de estos 3 años. Por eso se necesitaban ingresos adicionales mediante festivales, rifas, espectáculos, lo que fuera. Y no se pedía dinero al ministerio, salvo en un par de ocasiones. Bueno, Jesús Hernández no dio nada, pero Puig Elías sí que dio, en un par de ocasiones, para solventar una crisis económica que había en ese momento. Aunque ya sabéis que la idea de las escuelas anarquistas era no pedir dinero al Estado, ¿vale? Bueno, y donaciones de dinero que mandaban normalmente los soldados de la brigada, de distintas brigadas, ¿vale? Diferentes brigadas. Y esto es un poco el resumen final de estos 3 años de guerra civil. Al final aparecen no 111 escuelas racionalistas, 111 aulas. Escuelas había como 32. Maestros 38 y maestras 73. Y la diferencia es lógica. ¿Dónde están los maestros? En la guerra, en el frente, ¿vale? Muchos ya están en el frente. Y, sin embargo, se da el caso contrario entre niños y niñas. Hay más niños que niñas. Bueno, pues todos sabemos la tradición que ha habido en este país, y muchos otros, de que las niñas, en cuanto sepan leer y escribir algo de cuentas, pues ya no tienen que ir a la escuela, ya tienen que quedarse cuidando a los hermanos o a hacer tareas de la casa o lo que fuera, ¿no? Y se supone que esa es un poco la causa de por qué hay casi una diferencia de 1.000 niños y niñas. En Vallecas hemos localizado algunos espacios donde estaban ateneos, las escuelas racionalistas. La de Puente es un colegio concertado. En Chamberí, otro colegio concertado. Y la escuela de Vallehermoso sería donde hoy está el Teatro de la Abadía, y es un centro de protección de menores, una residencia infantil. Y Bellas Vistas. Este es el perfil que antes os he señalado en el plano.
Ese es otro colegio concertado. Esa idea de los conventos, los coles religiosos que se han abandonado, pues bueno, tenemos que construir ahí escuelas racionalistas. ¿Por qué? Porque hay que buscar el mejor de los espacios, la posibilidad de que haya jardines, patios, etc. Este es el de la Guindalera, es el Palacio de la Trinidad, un sitio fabuloso, fantástico, ¿vale? Que hoy es propiedad privada también y que en ese momento se incautó para hacer el Ateneo, la Escuela Racionalista del Ateneo de la Guindalera. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. « 1939, ça te dit quelque chose? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés. Régalez-vous. Alors, il y avait bien quelques gestes. Tenez, c'est pour vous. Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi? Sí, la meva promesa. Allez, bougez-vous les fesses! No passa res! Et après? Si conocen a esta mujer, su novio no tiene noticias suyas. Puede ser. Bueno, es la película Joseph Bartoli y luego explico por qué la he puesto. Si no la habéis visto, se puede ver en las plataformas, imagino que estará todavía en alguna plataforma. Es una película emocionante, bueno, una maravilla de película. ¿Qué fue la Comisión Pro Escuelas Racionalistas? En 1935, una serie de profesores y de personas de diferentes oficios se reúnen para elaborar un manifiesto a favor de escuelas racionalistas, es decir, para crearlas, ¿vale? Redactan el manifiesto y lo publican, al menos, que sepamos, en dos publicaciones, en la Revista Blanca y en Tierra y Libertad, a finales del año 35, es decir, estamos muy cerca ya del inicio de la sublevación y de la traición franquista. A ellos les unen distintos intereses, parece que no tienen nada que ver, salvo el deseo de llevar adelante una idea, conseguir ayuda moral y material a nuestra obra cultural de amor a los niños. Es decir, tenemos que fomentar escuelas racionalistas, tenemos que crearlas y tenemos que llevarlas a cabo con los principios de la pedagogía libertaria, situando al niño, a la niña en primer lugar, con el afecto como método de trabajo, criticando todo lo que sería el dogmatismo de las escuelas, la enseñanza religiosa, criticando una vieja escuela en la que el maestro o la maestra adopta el papel de sacerdote, pero sin querer implicarse con la situación que vive cada uno de sus alumnos. Es decir, sin mostrar el afecto que para este grupo de personas era fundamental. Se trata de fomentar conciencias libres, de buscar los mejores lugares. Es decir, una escuela racionalista tiene que tener aulas ventiladas, espacios seguros. Cuando más adelante estalle el conflicto, la Federación Local de Ateneos Libertarios no va a permitir que se abra ninguna escuela si no tiene dentro de la escuela o muy cerca un refugio, porque la situación de bombardeos, etcétera, era diaria, era muy peligrosa.
Pero tiene que tener ventilación, luz, que no esté la escuela cerrada en los muros. Esa es otra idea que luego se recogerá por ejemplo, Loris Malaguzzi cuando aborde la escuela infantil en Italia, y bueno, aquí es muy seguido, ¿verdad, Rosa? Loris Malaguzzi. Bueno, pues saltar el muro de las escuelas, romper las ventanas, las puertas, que haya jardín, que haya huerto, que haya talleres, que haya una educación integral, estimulando la curiosidad, la observación, el análisis, el pensamiento y demás, ¿no? Y para todo ello se hace necesario dinero. ¿Qué sucede? Pues que lo que están pidiendo en el año 35 este primer grupo de Comisión Pro Escuelas es que la gente se afilie, que se inscriba en los ateneos que han estado cerrados, clausurados, especialmente desde el año 33, cuando tuvo lugar los acontecimientos de Casas Viejas y otros pueblos, y el Ministerio ordenó el cierre de escuelas y de ateneos. Poco a poco se fueron abriendo, y en el año 35 lo que se pide es que las compañeras y los compañeros de la CNT creen sus escuelas en los ateneos. A pesar de eso, están pidiendo en el manifiesto que se ofrezcan teatros, que se ofrezcan conferenciantes, que se puedan organizar espectáculos de todo tipo, musicales, teatrales, deportivos, etcétera, para conseguir fondos, ¿vale?, para las escuelas. Ese es un recorte de prensa en la que se da cuenta de la importancia que tienen las bibliotecas en los ateneos y en las escuelas. Y otra idea también que recogen estos comisionistas es la educación física. La idea de la salud, de la higiene y de la educación física. Por eso está la foto haciendo ahí gimnasia sueca. Bueno, es algo novedoso. Aunque parezca que no, pero es en esos momentos situar todos esos principios en el primer lugar de una metodología es algo digno totalmente de tener en cuenta. Algo que además se ha obviado durante decenas de años en las enseñanzas de magisterio y de pedagogía. Esto no se trata. Y por lo que yo estoy preguntando hoy en día, se sigue sin tratar. Si acaso la Semana Trágica se cita a Ferrer Guardia y se acabó. Y la obra de enseñantes es absolutamente maravillosa. En Valencia, en Cataluña, en Madrid, en Andalucía y en otros lugares de España. Estos son los componentes de la comisión. 9 figuras y ya os digo, no hay ninguna mujer, ¿vale? Pero, ¿por qué? Pues porque en los ateneos y en las escuelas no nos encontramos mujeres que dirijan la organización del ateneo. Es decir, hay una presidencia, hay un delegado de escuelas, hay un tesorero, que tienen que ir rotando cada 6 meses, pero no aparecen mujeres, salvo en una ocasión, yo no me he encontrado ninguna mujer, ¿vale? Sin embargo, sí que están mujeres libres en el Consejo Local y en la Federación Local de Ateneos Libertarios, ¿vale? En esta comisión, en el año 35, no aparecen. Y la idea es ir desgranando un poquito cada una de estas figuras. Bueno, Miguel Jiménez Igualada va a nacer en Iniesta, en Cuenca, en 1888. Miguel es hijo de un hombre del campo, de una familia campesina, y tiene una dedicatoria en uno de sus libros a su padre, y dice: «Usted y yo sabemos, padre mío, cómo alienta su vida en estas páginas. Usted, que nació para sembrar trigo en las tierras y amor en los corazones, y yo, cuyo único orgullo es el de ser su hijo». Bueno, Miguel tiene una prosa exquisita, acude a metáforas campesinas, se nota mucho en la parte del manifiesto, cuando en el manifiesto se habla criticando a la vieja escuela de que había enseñantes que desgraciadamente utilizaban la vara de olivo, ¿vale?, toda esa pedagogía tan terrible. Bueno, pues hay expresiones que claramente vienen de Miguel. Bueno, Miguel es un hombre que se niega a hacer el servicio militar, se marcha exiliado
a Argentina. De Argentina tiene que salir porque hay un régimen dictatorial, va a Uruguay, también hay un régimen autoritario. Se ha exiliado con su compañera, Isabel, y con sus hermanos, dos de sus hermanos. Ante la situación autoritaria que hay allí en Uruguay, deciden volver, vuelven a Barcelona, vuelve también a Iniesta, y en Iniesta, con su compañera, fundan una escuela racionalista. 75 niños para los dos. Los niños, la escuela dura 6 meses, porque ya se encarga la iglesia de Iniesta y los maestros de la escuela municipal de cerrar la escuela racionalista. Ante eso, va a estallar enseguida también la guerra, se traslada a Barcelona, parece ser que dirige algún teatro popular en Barcelona y es un hombre que escribe continuamente en revistas del mundo anarquista. Se va a trasladar a Valencia y en Valencia va a dirigir el periódico Nosotros. Al final de la guerra, antes de eso, citaros que escribe un libro que lo titula así, La escuela y el niño. Y en ese libro, que es un libro precioso que se puede consultar en la Biblioteca Nacional, yo no lo he encontrado en otro sitio, los principios que va describiendo son los mismos sobre los que hemos estado hablando hasta el momento. La importancia de aprender en la naturaleza, la importancia del afecto como método, de estimular la curiosidad del alumno y de la alumna, y sobre todo la actitud que ha de mantener el enseñante, que es un hombre al que él dice que la infancia va a imitar y que por lo tanto tiene que mantener un cierto comportamiento en la vida, ¿no? Un libro muy, muy interesante, muy bonito, y lo ilustra este dibujante, Muro. Al término de la guerra consigue escapar y se refugia en Argelès. Argelès, imagino que alguno de los que estáis aquí habéis estado en Argelès, es emocionante descubrir las playas donde estuvieron tantos miles y miles de compatriotas, de españoles muy maltratados. En Argelès pasa un tiempo, allí funda también una tertulia, da clases de idiomas, lo que puede, en las playas. Y por fin consigue exiliarse en uno de los barcos del exilio, llegar a México, y en México va a seguir desarrollando una labor intelectual como escritor, como poeta, como novelista, y colaborando en varios periódicos. Escribe un libro de poemas que es muy bonito, que se titula Dolor. Y yo, como no quiero leer todo el rato, ¿quién se anima a leer un poco conmigo? Ya se queda aquí a mi lado. Es un poema de Dolor de Miguel Jiménez Igualada. Niños puros, ancianos venerables, lo mejor y más noble del pensamiento hispano, lo mejor y más noble del sentimiento humano, muriendo de miseria, hambre, dolor, angustia, tristeza y desesperación, entre barro y arena, estiércol y pingajos, blasfemias y desprecios, vendavales de golpes y huracanes de odios. Es un poema estremecedor, pero fijaos, la portada del libro es un dibujo de Josep Bartolí. Él lo ilustra con imágenes que le ha ofrecido su amigo Josep Bartolí, porque se conocieron en Argelès. Estas son otras escenas del libro Dolor con ilustraciones de Josep Bartolí. No es que Bartolí pensara en ilustrar el libro de poemas de Miguel, simplemente es Miguel el que utiliza como recurso para expresar todo lo que vivieron en los campos de refugiados y en la guerra, ¿vale? Ya Maxi, te quedas aquí a mi lado. Vale. Este es el último retrato tenemos de yo creo que fue su última obra, trilogía, de Miguel Jiménez Igualada. Casi desconocido, se ha hecho algún trabajo sobre él, pero casi desconocido en Iniesta. Un segundo comisionista es Hilario Guijarro. De Hilario Guijarro sabemos casi nada, ni dónde nació, ni cuándo, ni nada. Sabemos que era obrero ferroviario.
y que él firma el manifiesto con el resto de compañeros. Sabemos que escribe reseñas de alguna conferencia, por ejemplo, una conferencia que dio Jiménez Igualada, y que él hace un resumen y lo publica, no sé si fue en CNT o en Castilla Libre. Y poco más, no sabemos casi nada de él. De Rafael Monteagudo sabemos un poquito más, no mucho. Esto quiere decir que hay todo un mundo para seguir investigando sobre los compañeros y compañeras de las escuelas racionalistas. Rafael Monteagudo escribe varias veces en Orientaciones y en algún otro periódico. Y escribe con dos ideas, dando dos ideas. Uno, la importancia que tiene alfabetizar dentro de las trincheras, en las brigadas. Y la segunda idea es que la escuela tiene que estar muy atenta a la situación familiar del niño. Es decir, lo que él propone es que familia y escuela vayan de la mano. Bueno, hoy se hace también, ¿no? Y ya que está Maxi, mira, un párrafo de Rafael Monteagudo, ¿vale? Este de aquí. La lucha, según hoy está establecida, es dura, pero siempre deja tiempo para efectuar labores útiles. Y seguramente hoy, en las trincheras, habrá pocos profesionales que, cumplidos sus trabajos guerreros, puedan dedicarse a otra labor más útil que la del maestro. Cada compañero maestro, si sabe portarse como tal revolucionario, no puede consentir que en su grupo pueda haber compañeros que no sepan leer. Muy bien. Bueno, pues de eso se trataba. Claro, esto no estaba en el bando franquista, ¿vale? Lo de crear escuelas. Bueno, Rafael Monteagudo. Otro personaje fascinante que se llama Laudelino Moreno Fernández. Laudelino nace en Briviesca en 1901, aunque él estudia en un instituto de Jaén y se licenció en Derecho. En los años 28-29 creo que ya vivió un exilio en Andorra y escribió un libro precioso sobre el paisaje de Andorra y la geografía. Y este hombre, cada vez que se presentaba un examen, lo sacaba. Sacaba la cátedra, sacaba lo que hiciera falta. Debía tener una capacidad increíble. Era profesor de geografía y él, sin embargo, interviene como un miembro más de la Comisión Proescuelas y lo firma. Laudelino Moreno Fernández también consigue escapar, fue nombrado cónsul de Guatemala, aquí en España, antes de la Guerra Civil, porque os he traído este libro que hace poco encontré de él, un estudio histórico de relaciones de instituciones internacionales maravilloso, además prologado y dirigido por Rafael Altamira. Rafael Altamira, que luego os enseñaré una imagen, Rafael Altamira, las casualidades que tiene esto, ayer leí en el periódico que su cuerpo y el de su esposa van a ser traídos dentro de nada desde México a Campello, en Alicante, para ser enterrados. Rafael Altamira es un historiador, es un maestro de historiadores, de la didáctica de la historia. Era un jurista también importante. Él fue uno de los promotores de lo que hoy sería la Corte Internacional de Derechos Humanos. Estuvo un tiempo trabajando sobre ese tema en Europa. Totalmente o casi totalmente ignorado. Bueno, aquí en Madrid tenemos en la Fuente del Berro un centro cultural que se llama Rafael Altamira. Pero que yo sepa no hay ninguna placa que nos diga quién fue. Bueno, Laudelino Moreno consigue escapar también en el año 39, en otro de los barcos del exilio, y llega, en el Dominic, llega a Santo Domingo, a la República Dominicana, y allí en Santo Domingo le nombran profesor de geografía en la universidad. Claro, siguiendo las ideas del dictador Trujillo. La idea de Trujillo era no españolizar, sino blanquear la raza, decía él. Claro, él pensaba que los españoles republicanos, anarquistas y del exilio,
pues iban a estar calladitos y quietos, pero no fue así. Y en el año 47 expulsa, les echa de las cátedras y al final tienen que reemprender otro exilio. Laudelino acaba en Guatemala y en Guatemala es nombrado también profesor de la Facultad de Humanidades que se acaba de abrir. Pero en el año 51 consigue ser profesor en la Universidad del Sur de California dentro del Departamento de Español, con una serie de profesores. El del centro, el que tiene bigote, este es el jefe del departamento, Bollinger. Hay una anécdota porque Bollinger y Laudelino intervienen a favor de unos marineros españoles que han saltado del barco español y piden asilo político, ¿vale? Y acabarán en México. En todo ese grupo de profesores, os llamo la atención sobre este señor. Es el poeta Vicente Gaos, que también estuvo en ese departamento durante un tiempo. Laudelino era muy querido. Sobre su tiempo de exilio, sobre todo en la República Dominicana, escribe Vicente Llorens un libro reflejando historias del exilio, y de Laudelino habla y dice que es que era un pedazo de pan, viene a decir, es que iba a la oficina de correos y saludaba y se despedía muy amablemente del personal que estaba allí trabajando detrás de la ventanilla. Y eso a Llorens le debía llamar mucho la atención. Laudelino se jubila en el año 67 y poco después emprende un viaje con su esposa, ellos no tenían hijos, emprende un viaje a la India y desafortunadamente pues fallece trágicamente en un accidente de coche, él y su esposa, y su máximo deseo, que era que su biblioteca, que debía ser enorme y maravillosa, volviera a España, a su pueblo, a Briviesca, eso no se cumplió. Yo cuando me he puesto en contacto con ellos, no saben ni quién es. Tampoco. Sería una figura realmente a valorar y a considerar. Porque entre sus escritos, él cedía, por ejemplo, escribía el libro de Derecho de la universidad y en la primera página, y dirigido a la universidad, ponía que todos los derechos los cedía a la universidad y que con el dinero de la venta de sus libros se becara a algunos alumnos quienes no pudieran. Es decir, un poco también una idea muy, muy humanista. Pues otro gran personaje que firma el manifiesto a favor de las escuelas racionalistas. De Felipe Muñoz no tenemos imágenes, no sabemos casi nada, salvo que era un maestro de algún ateneo, probablemente de Vallecas, que acaba en la colonia de Altea, en la escuela de la colonia de Altea, y luego en la Escuela Nueva Humanidad, también de Alicante, que viene varias veces a Madrid para dar cuenta de cómo van las escuelas de la colonia. Sabemos que escribe una obra de teatro que se titula Los hombres del mañana, que yo no he podido localizar, y que era muy representada por las escuelas racionalistas. Y que a sus alumnos lo que trataba es de utilizar pues, la manipulación, las bellas artes, crearse el propio material que luego van a utilizar en las clases. Una idea también muy de la escuela nueva. Otro personaje es José Pardo Bavarro. Este es médico. Es decir, tenemos un profesor universitario, un maestro, un obrero ferroviario y un médico. Este médico, que es oftalmólogo, es uno de los fundadores del Sindicato de Sanidad de la CNT, pero él regresa a Orense, de donde era natural, y una vez que ha estudiado aquí en Madrid, que tiene todo el doctorado preparado para leerlo, pero como es verano, él regresa a Orense y no hace la lectura final del doctorado, porque está ya la guerra civil. Y allí es el bando nacional el que le alista obligatoriamente y va a morir en un combate. Está allí enterrado en Orense. José Pardo Bavarro escribe en Brazo y Cerebro, que es una publicación anarquista, y escribe sobre pedagogía sexual, con una modernez increíble. Mira, Máximo, a la lectora oficial. Esto de aquí, la norma. La norma será
Contestar siempre, de una forma clara y científica, a las preguntas del hijo, y contestar sola y únicamente hasta satisfacer su curiosidad, prefiriendo sobrepasarnos a quedarnos rezagados, porque es más dañina la preocupación hija de la insatisfacción a la precocidad en la adquisición de estos conocimientos, siempre y cuando estén inspirados por las puras aguas de la ciencia. Bueno, es un texto que recoge una serie de ideas que él casi siempre, sin ningún tipo de resquemor ni nada, escribe sobre lo que sería la enseñanza de la sexualidad. Y lo escribe a primeros de los años 30. Esta era otra figura que también la perdimos. Bueno, una curiosidad, él era oftalmólogo y en su consulta de Orense, en el anuncio, ponía que cobraba menos a los afiliados de la CNT. Que eso también había que destacarlo. Nos quedan dos. Francisco Tortosa. Francisco Tortosa es un personaje que, si no fuera por la tragedia que vivió, sería de auténtica novela, película. Tortosa nace en Moixent en 1880 y él es un publicista, es decir, desempeña multitud de oficios, desde campesino, pintor de barcos, y él se nombra a sí mismo maestro racionalista, ¿vale? Y marcha por muchos lugares dando conferencias. El año pasado, con la conmemoración del aniversario del año Salvador Seguí, asistimos a una obra de teatro de Moisés Mato, que es un actor estupendo y que nos representó cómo era la vida de un publicista como Francisco Tortosa, cómo acudía a los Ateneos, daban un discurso, una conferencia, etcétera, ¿no? Y Moisés Mato, si tenéis la oportunidad de ver alguno de sus espectáculos, merece la pena. Mucho. Bueno, pues Francisco Tortosa es acusado de asesinar, fijaos qué terrible, de asesinar a su esposa y a sus hijos. Es encarcelado un tiempo, poco tiempo, porque en otra cárcel el asesino confiesa quién ha sido, que ha sido él el que ha matado, el que ha cometido ese crimen. Y Tortosa es puesto en libertad. Bueno, eso lógicamente le marca a cualquiera, ¿no? Bueno, Tortosa consigue escapar a Argelés, bien, en el gran exilio. Allí en Argelés pasa un tiempo y él cuenta que él aprende a pintar en Argelés, sobre la arena de la playa. También consigue en uno de los barcos del exilio llegar a la República Dominicana y en la ciudad de Santiago se encuentra la primera obra conocida. En una casa de un farmacéutico que todavía existe hay 4 murales. Yo os he puesto 2 porque son muy difíciles de conseguir la reproducción. Esperemos que todavía pervivan allí. Y de la República Dominicana pasa a Cuba. En Cuba realiza otra exposición y de Cuba va a México, que es donde él se va a instalar finalmente. Hará otras exposiciones en Estados Unidos, pero fijaos, un hombre de más de 60 años que se convierte en pintor, en un maravilloso pintor. No había acudido a clases de pintura. Y Diego Rivera escribe sobre él en el folleto de una de sus exposiciones. Este de aquí primero. Tortosa, sin duda, nació pintor, pero antes de empuñar paleta y pinceles para dar a sus telas 3 manos de rica pasta, esperó 60 años para que creara la primera capa de color fresco con que cubrió su retina la luz de Valencia cuando él nació. A veces se le dice que es un pintor naif, un pintor primitivista, un pintor ingenuo, pero la verdad es que las críticas de sus exposiciones que yo he leído interviene Margarita Nelken, Aurora Reyes, que es otra figura mexicana muy conocida en el mundo del arte. Margarita Nelken se exilió también en México y allí al final vivió de sus escritos en periódicos y recuperó para lo que ella se había formado, que era la historia del arte. Y recuperó las crónicas y hace varias crónicas sobre Francisco Tortosa. Aquí está Tortosa en un homenaje y esta figura es Rafael Altamira.
el gran historiador, al que vemos aquí también, enfrente de Tortosa. Es un homenaje en el Ateneo Español de México. Aquí está dando una conferencia presentando sus obras, sus cuadros, a alumnos del Colegio Cervantes, de la capital mexicana. Esta es una crónica que hace, una crítica que hace Aurora Reyes sobre Francisco Tortosa, el pintor. De él hay cuadros en el museo, creo que se llama Museo Nacional de Arte de México. Sergio, ¿cómo se llama? El Museo de México, así, eso. ¿Cómo? Munal, el Munal. Hay alguna obra y aquí en España yo he buscado y la verdad es que no he encontrado. Pero seguramente habrá alguna, porque hay en el CSIC hay una profesora que se llama Carmen Gaitán, que junto con otros profesores también ha estudiado muchísimo la pintura de los exiliados españoles en México y en Latinoamérica, pero especialmente en México, y a Tortosa le cita en varias ocasiones. Aquí está una crítica que hace también Miguel Jiménez Igualada, es decir, poco a poco se ponen en contacto y se conocen y, claro, lo que es el apoyo en el exilio. Esto es Tortosa con un amigo. Y la última figura de la que os quería hablar brevemente es Francisco Trigo Domínguez. Este es un ingeniero, un perito, pero que se va a dedicar a la sanidad. Él va a ser delegado del Ministerio de Sanidad en los tiempos de Federica Montseny y que va a seguir con ese cargo durante un tiempo en plena guerra civil. Esa es la causa donde se le condena. Se le condena primero a 30 años y luego de los cuales va a cumplir 12. Creo que salió antes, incluso salió antes. Va a ser hijo de un alcalde de Nerva. Pero en los tiempos de la guerra civil, lo que él va a proponer en Madrid va a ser la creación de los dispensarios de higiene infantil para atender a miles y miles de niños de 0 a 3 años y a las madres, a las embarazadas. Es decir, por un lado va a procurar que en los dispensarios haya maestros, haya maestras que les enseñen pues, conceptos de higiene, de alimentación, de nutrición, que tengan un lugar donde acudir, donde asegurar que los niños reciben un mínimo de alimentación, dado los tiempos que corren, porque las bombas están cayendo en Madrid. Su propuesta era desarrollar todo este organismo, crear lo que llamaban las casas cuna, que fueran atendidas por maestros y que hubiera también una atención a lo que llamaban en ese momento los niños anormales, que era el término que se empleaba en esa época, y era un planteamiento lo de atender a personas con diversidad funcional, con discapacidad, que estaba ya presente desde Puig Elias en el CENU en Cataluña, y aquí en el Ateneo Libertario hubo muchas reuniones en las que se pedía por parte de los ateneos que se crearan organismos que pudieran atender a estos niños. Vale, esto, él pasó un tiempo en Albatera y ahí vamos a dejarlo. Vamos a escuchar esto. Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per denya. O aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra,
la tristesa d'ell podria ser teva. La tristeza de él podía ser tuya, tu tristeza. Es un poema en catalán de Joana Respil que en Cataluña se trabaja así en las escuelas, la conocen todos y todas las niñas y niños. Se trabaja muchísimo, pues una poeta con un hondo sentir solidario. Claro, yo quería acabar la intervención con este poema porque me parece que recoge esa idea de los refugiados, de los niños evacuados, de los niños que venían a una situación terrible en Madrid y que faltaban escuelas, porque se calculaba que la escuela republicana, que hizo muchísimo por la creación de escuelas, por la atención a la infancia, pero aún así su labor quedó inconclusa y quedaban también miles y miles de niños y niñas sin atender. Se habla de 26.000 niños aún por escolarizar, cuando el tiempo de la comisión, del manifiesto, y se habla también de unos 10.000 maestros en paro. Mientras que el presupuesto de la República crecía en defensa, en armas y en otro tipo de cuerpos policiales. Era una crítica que ellos también hacían. Y bueno, yo hasta aquí, si queréis, podemos hablar, preguntar o pensarlo o compartir vuestras ideas entre todos. Bueno, como tiene que cerrar la fundación, yo quería dos cosas. Decir, otra vez insistir en que hay mucho trabajo por hacer para rescatar del olvido a figuras como las que hoy os he presentado y mucho trabajo de investigación. Y luego dar las gracias otra vez a la Fundación Anselmo Lorenzo y a vosotros por venir un viernes lluvioso a estas horas aquí, ¿vale? Y creo...